porque hoy David ha presentado, ha publicado una nota sobre este informe de la FAO, el informe del estado de la alimentación en el mundo, y que tiene, por supuesto, un capítulo sobre Perú. Así que buenas noches, Mariana Escobar, bienvenida a Réplica. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, muchas gracias. Hoy he revisado el informe de la FAO y una de sus principales revelaciones para el caso peruano, porque habla de muchísimos países, especialmente Latinoamérica y el Caribe, tiene que ver con la subalimentación. Entonces, se señala que el 7% de la población peruana padece subalimentación. Entonces, queríamos primero que nos explique, por favor, qué es la subalimentación. ¿Qué significa que una persona esté subalimentada, para entender esto en toda su dimensión? Sí, claro. Una persona que está subalimentada es una persona que está atravesando una situación de hambre. O sea, es una persona que no puede tener acceso a los alimentos que la mantengan energéticamente, digamos, activa durante el día. Porque otra discusión distinta es si la persona es saludable o no. Eso es otra discusión. Pero, a ver, Perú tiene una cifra del 7%, pero también es importante entender que hace 25 años la subalimentación en el Perú era del 20%. Y yo creo que ha venido bajando ahora. Antes de la pandemia estuvo un poco por debajo de la cifra que tenemos hoy, ha subido un poco, pero es decir, yo creo que si uno lo ve históricamente, ha habido un descenso importante de la subalimentación en el Perú, pero obviamente tener un 7% es una situación que es muy preocupante, de todas maneras. O sea, representa 2,5 millones aproximadamente de la población. Exacto, 2.4 millones de personas, exactamente. Exactamente, y aquí estamos hablando de personas en altísima situación de vulnerabilidad, tanto en zonas rurales como urbanas. Y aquí yo creo que hay una situación muy preocupante en algunas comunidades en sierra, comunidades indígenas en selva y posiblemente muchas personas que vienen migrando, por ejemplo, desde Venezuela hacia el Perú, que van de paso, de tránsito, en una situación de altísima vulnerabilidad. El grueso, señor Escobar, de este 7% lo representan niños, adolescentes, adultos, hombres, mujeres. Explíquenos un poquito más el detalle de este 7%. Sí, yo creo que tiene un impacto muy alto en niños y niñas y mujeres. Digamos que en términos generales, todo lo que tiene que ver con hambre e inseguridad alimentaria afecta de manera desproporcionada a las mujeres, a los niños y a las niñas. También hay en el informe algo que es muy inquietante, que tiene que ver con el sobrepeso. Y tenemos siempre la idea de que un niño gordito es un niño saludable, que está bien alimentado, ¿no? Es como, ay, tan lindos esos cachetes, ay, qué bonitas esas piernitas gorditas del niño. Y lo que nos muestran ustedes en el informe es que hay 9.4% de niños menores de 5 años con sobrepeso. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de la buena alimentación y de lo que a ustedes les preocupa en la FAO? Bueno, estos son básicamente niños y niñas que están en situación de inseguridad alimentaria, es decir, que no tienen acceso a una dieta saludable sobre una base alimentaria de por lo menos 3 ingestas diarias de dieta saludable. Bueno, América Latina en general es el lugar que tiene la dieta saludable más alta del mundo. Es el lugar más caro para comer saludable en América Latina, lo cual es bien problemático porque, por ejemplo, la subregión de Sudamérica, que es una subregión que es productora neta de alimentos, que no solamente puede ser autosuficiente para su propia seguridad alimentaria, sino que también alimenta al mundo, ¿no? Y tenemos esta situación que básicamente pasa por problemas mucho más estructurales de desigualdad. Pero claro, este 9.4% de niños menores de 5 años en situación de sobrepeso tiene que ver de nuevo con niños y niñas que no tienen acceso a esta dieta saludable. En el Perú, el costo de una dieta saludable diaria por persona
es de $4. Es altísimo, está por fuera como del 16 alcance. soles, ¿no? Al día. Exactamente, y los cálculos que tiene la FAO es que más o menos 11.5 millones de peruanas y peruanos no tienen acceso a una dieta saludable. Wow. Entonces, a lo que recurren las soluciones, digamos, familiares es comprar alimentos que están ultraprocesados, las bebidas azucaradas que son muchísimo más baratas, y el resultado son estos, y no solamente niños y niñas, sino tenemos también una proporción muy preocupante de adultos en sobrepeso en el Perú. Ahora, recientemente, bueno, hace algunos meses, la FAO había entregado otro informe que hablaba de esta situación de inseguridad alimentaria, y el gobierno reaccionó de una manera que yo quiero que usted califique. El ministro Manero, el ministro de Agricultura, desestimó el informe en un primer momento, dijo que no habían hecho bien la investigación ustedes en la FAO, que por ejemplo él, que hacía ayuno intermitente, pues podía ser considerado una persona en inseguridad alimentaria, y cuestionó severamente el informe. Nosotros en su momento intentamos conocer su opinión, y ahora que la tenemos por fin invitada en réplica, agradeceríamos mucho que nos cuente ustedes cómo reaccionan ante esa postura del Ejecutivo que desconoce la seriedad y la profundidad de los informes de la FAO. No, mira, realmente como FAO nosotros siempre nos remitiremos a la cifra del informe, y yo lo que puedo decir es que esta es, o sea, la cifra de inseguridad alimentaria o las cifras de inseguridad alimentaria que se generan en este informe es el referente global de medición de la inseguridad alimentaria en el mundo. Hay muchas formas de medir la inseguridad alimentaria. Esta es una de muchas, hay muchas válidas, el Banco Mundial tiene una medición, etcétera, pero como digo, este es el referente mundial. Y hay países que miden directamente la cifra con la metodología de Naciones Unidas en sus encuestas nacionales. Hay países que no la miden, y para los países que no la miden, como es el caso del Perú, la FAO tiene un convenio global con la empresa Gallup, que tiene, digamos, una integridad y una seriedad en su trabajo que está más que demostrada, y se hace se aplica con un muestreo un poco más pequeño del que podría tener una encuesta nacional, pero es una cifra muy robusta desde el punto de vista estadístico, es muy serio, y eso es lo que puedo decir. Ahora bien, hay una cosa importante, y es que este año el Perú va a empezar a medir por primera vez esa escala de inseguridad alimentaria usando la metodología de Naciones Unidas en la ENAO, en la Encuesta Nacional de Hogares, lo cual esperamos le dé una gran confianza al gobierno en la cifra que se publique en el próximo informe que va a salir este año 2025, haciendo el cálculo de la cifra de 2024. Uno de los datos que me pareció positivo de la encuesta en cuanto al Perú es que el Perú aparece como uno de los países con mayor prevalencia de lactancia materna. Es uno de los países donde hay más lactancia materna, pero al mismo tiempo hay otro dato que señala que en el Perú la anemia afecta a más del 20% de mujeres entre 15 y 49 años, o sea, justamente en edad fértil. Entonces, ¿qué impacto puede tener la anemia en las madres que dan de lactar? Claro, no, o sea, porque además no solamente son las madres lactantes, sino las madres gestantes, ¿no? Son unas cadenas muy complejas que se transmiten a los niños y a las niñas, y obviamente pues una madre en situación de anemia pues no puede hacer una transmisión adecuada de toda, digamos, el acervo de nutrientes y de factores que son críticos para la alimentación temprana de niños y niñas, ¿no? Entonces, o sea, como dices tú, es una muy buena noticia que el Perú tenga una de las mejores cifras y ha crecido de manera bien significativa la lactancia materna, pero está este tema crítico de la anemia, ¿no? Entonces, es como que no logra cumplir enteramente el cometido que se busca.
Y yo quiero insistirle en la relación con el Ejecutivo. ¿Tienen ustedes contacto con el gobierno peruano? ¿Tienen contacto con el MIDIS? ¿Hay una conversación, un relato de este organismo de Naciones Unidas con el gobierno de Dina Boluarte? Sí, por supuesto. Mira, la razón de ser, o sea, la FAO como organismo de las Naciones Unidas nosotros no somos una ONG, somos un organismo internacional cuyo rol, y no solamente aplica a la FAO, sino a todas las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas, dar apoyo y asistencia técnica a los gobiernos, ¿no? O sea, las Naciones Unidas existe por una voluntad de los estados y de los gobiernos. Y en ese sentido, nosotros tenemos una agenda abierta y permanente con por lo menos en el caso del Perú, con 5 sectores. Trabajamos con desarrollo agrario, con producción, con el MIDIS, con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Ambiente. Y naturalmente tenemos un diálogo fluido, tenemos proyectos importantes. La FAO tiene una cartera de proyectos muy importantes en el Perú en diferentes temas y obviamente pues una de las mayores preocupaciones que tiene la FAO en el Perú en la actualidad es la situación de inseguridad alimentaria. Y obviamente pues hay un diálogo, hay momentos en los que no hay, digamos, acuerdo, por ejemplo, en torno a la cifra, pero estamos aquí para ayudar a construir y creo que de eso, como resultado de eso, creo que se ha logrado llegar a esta decisión de que el INEI haga la medición de la inseguridad alimentaria y la incorpore en las encuestas nacionales, que es la mejor práctica posible que se puede esperar en este sentido. Así que nosotros esperaríamos que esto ponga la discusión en otro lugar.